que vamos a darle espacio al doctor Yepes para que nos diga de qué se trata su tema de la gustada sección del día de hoy. Sí, no, pues muchas gracias de antemano. Les digo que yo también estoy en el Teresiano y no es para menos saber que te marca de por vida, ¿verdad? Y la paciencia todo lo alcanza. Es un tema interesante en los valores. La educación, y de esto va un poco de la mano que ya habíamos hablado de los valores en la sociedad. La educación tiene mucho que ver también con el impacto que tus padres tengan a bien de llevarte desde niño a una escuela, independientemente de la que sea, ¿verdad? Que afortunadamente los que pudimos contar con una educación particular, pues sí tenemos a bien de agradecer a nuestros padres, yo a mi madre, por supuesto, que nos está escuchando, por estar ahí atenta a las necesidades que sí te cambian totalmente la vida, en lo deportivo, un campo de fútbol hermoso que tenemos en el Teresiano, de primer nivel, y todo esto pues te va llevando a entender que la vida no se conjuga nada más de las aulas, sino también de la relación social que tengas con tus amigos. Yo todavía ahí en el grupo del Teresiano tengo a muchos conocidos que nos seguimos frecuentando, y médicos entre ellos inclusive, pero yo en estos días he tenido algunos conflictos con otras personas, y conflictos que no deberían de ser, porque dices tú, pues estamos entrados en una materia de crecimiento como personas, como profesionales, pero también como seres humanos, como humanidad. Tenemos que seguir creciendo y progresando, y parece ser que de pronto nos estancamos por cosas tan triviales como el yo soy, yo puedo y yo mando, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy es un tema que tiene que ver con la naturaleza humana, con su esencia como persona. Cada uno de nosotros pues tiene una característica, una personalidad y un carácter determinado, pero en sí, como raza humana, de pronto somos muy especiales en el sentido de la convivencia y de la mejora en nuestras relaciones sociales. Yo como médico y como psicoterapeuta clínico me doy cuenta que la gente misma se hace daño desde el individualismo, es decir, uno mismo nos hacemos daño a veces con el desvelo, con no comer a sus horas, con molestarnos por cosas triviales y entre nosotros. Entonces el título de mi sección, la gustada sección, el título es El animal que se hiere a sí mismo, una mirada a la paradoja humana, y el por qué nuestra especie es la única que convierte la agresión en destrucción. Porque entre nosotros como especie nos destruimos como si hubiera muchos más planetas asegurados, con vida humana asegurada. Y pues hace unas décadas era muy común escuchar al final de los documentales de National Geographic o de la naturaleza que somos la única especie que mata a los suyos. Hoy sabemos que no somos los únicos primates que practican la violencia letal, ¿verdad? Pero en la escala de nuestra especie y al momento de compararnos con otras, pues hacemos que sea un reino animal, el de la humanidad, del ser humano, como si fuera una pauta cada vez más común, el hecho de hacernos daño porque queremos cubrir un territorio o simplemente tener más beneficios que los demás, ¿no? Entonces la pregunta desde la filosofía, la biología y la historia es ¿por qué? ¿Por qué la violencia, el herirnos, el dañarnos de muchas formas es parte de nuestra naturaleza, o es un producto de una cultura que va cambiando y se va llevando a este fin? Y la respuesta pues es mucho más compleja de lo que pensamos, y pues hay esperanza, ¿verdad? Empecemos con la ciencia. Durante mucho tiempo se creyó que los humanos éramos los únicos primates violentos, pero ya los estudios de campo en últimas décadas derriba este mito. También los chimpancés, por ejemplo, practican lo que solo puede llamarse guerra, violencia grupal, se organizan, los machos matan a las hembras e incluso asesinan a crías y otros con estrategias dignas de dramas, ¿no? Pero
hay un estudio publicado en la revista Nature en el 2016 que analiza la violencia letal en más de 1000 especies de mamíferos. Solo el 0.3% de todos los mamíferos mueren en conflictos con su propia especie, 0.3%. En los primates se multiplica un poco más al 2%. Y los humanos de la prehistoria, que ayer veíamos algunos con el tema del arquitecto Frausto, del mogollón, que los humanos de la prehistoria tenían una tasa similar, alrededor del 2%. En la Edad Media la violencia entre humanos aumentó hasta el 12 al 15%, y en el último siglo esa cifra rodea a mediados de un 2%, más o menos 3%. Entonces, la violencia letal en humanos es algo que podemos modularla, pero va más allá, va desde la convivencia que tenemos a diario, ¿verdad? Creo que no importa si somos violentos o pacíficos, siempre tiene que ir cambiando nuestro entorno social en base a las necesidades, ¿sí? Yo creo fervientemente que estamos diseñados para convivir, pero lamentablemente siempre estamos buscando intereses propios en algunos aspectos. Creo que lo ideal en estos tiempos, sobre todo en una mirada histórica, si nos vamos al pasado, es que tenemos que aprender de nuestros errores, y si sabemos que existe esta energía de la que hemos hablado por muchos programas atrás, sabemos que lo que hacemos no se queda ahí en el aire, ¿verdad? Que yo digo una barrabasada al aire y que la persona que la recibe, pues bueno, pobrecita, ya aguántate, no, ¿verdad? Creo que cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia. De hecho, el ser humano, dentro de su propio ámbito laboral, pues trata de congeniar con los demás para poder hacer menos pesado el trabajo, ¿verdad? El trabajo en equipo, lo que hemos visto en este mundial, que ha sido increíble. Yo creo que los más importantes en la historia, por todo lo que conlleva en tecnología, en afición, etcétera, pues nos da una cátedra de lo que es un trabajo verdadero en equipo, ¿verdad? De que si uno llega nada más a querer meter gol, como Noruega ayer, que Haran se desgastó por todo, pero estaba ahí nada más, y creo que faltó un poco más de trabajo en equipo a mi criterio. Pero el ser humano, pues obviamente trae una paradoja con sí mismo, que es que somos cooperativos, pero también destructivos. Cuando sentimos que algo nos amenaza, nos ponemos a la defensiva, pero no tratamos de negociar. Creo que yo dentro del grupo, sabiendo que somos una organización, una asociación civil, Juarenses AC, he aprendido que el diálogo es sumamente importante. Es algo, es pieza y es un pilar fundamental de nuestro grupo. Y la comunicación y el respeto al diálogo ajeno, pues también tiene que ver directamente con el crecimiento, ¿verdad? Cuando entra uno a la asociación, ve a los demás como unos verdaderos sabios, porque y de qué se trata esto, y después vas congeniando y dices, no era sabiduría, era una regla tras otra de convivencia. Y claro, va de la mano con todos los aspectos dentro de nuestra sociedad. Y yo lo veo muy lamentablemente, y estoy viendo una parte interesante actualmente donde dices, ¿por qué no, en lugar de decir tú me hiciste, yo te hice, tú me dijiste, no era lo correcto, pero lo hiciste y me molestó, ¿por qué no te sientas y dices vamos a trabajar? ¿Verdad? Creo que nuestra sociedad, nuestra ciudad está ahorita en un camino interesante de crecimiento, pero necesitamos todos estar conscientes de que somos de la misma especie, que si nuestro vecino sale y tira el bote de basura, nos va a afectar también a nosotros, pero después tú puedes tener incluso una plaga porque quisiste dañar al otro, y puedes tener las consecuencias inmediatamente de tus actos en base a dañar a otra persona, que no se va a quedar ahí nada más el daño, ¿no? Y que determina entonces que pues extraordinariamente seamos una de las especies que más nos dañamos entre nosotros. Pues nuestro cerebro es muy complejo, entonces el cerebro puede sentir la necesidad de estar sobreviviendo
ante una sociedad que de pronto parece poco equilibrada o que no hay igualdad de oportunidades, y tú tratas de acaparar, ¿no?, todo lo que puedes de un momento a otro. Pero vuelvo a lo mismo, en la psicoterapia se enseña que la violencia no es un rasgo de personalidad, es una respuesta aprendida y mantenida por sistemas laborales, sociales, familiares, y cuando este sistema de violencia es desigual, es deshumanizante, la violencia emerge como una forma de relación, ¿sí? Cuando tú ves que no te dan los mismos beneficios, o que no te tratan igual que al otro, que igual tú haces lo mismo pero te pagan menos, que tratas de congeniar con tu jefe y tu jefe aún así trata mejor al otro, y todo esto pues se nos hace injusto, y obviamente es cuando este sistema inclusivo se derrumba y empieza a florecer lo peor de nosotros. Entonces, incluso yo recuerdo hace algunos 2 años más o menos, que fuimos invitados a después del Jueves Negro que hubo aquí en Juárez, y que las autoridades, sobre todo los militares, los encargados de la mesa de seguridad, encabezados por los coroneles, por los sargentos de la guarnición militar, tomaron riendas del asunto. Nos daban datos para mí tristes y a la vez escalofriantes. Nos decían, ¿saben dónde empieza la violencia en general? Según nuestras estadísticas, nuestros estudios, en las líneas de producción de las empresas maquiladoras. Y te quedas sorprendido porque cuando lo analizas te das cuenta que tienen razón, ¿verdad? Es sentido común propiamente. Si la violencia en nuestra ciudad empieza en los centros laborales, ¿cómo es que no podemos nosotros invertir en mejores culturas o en mejores procesos de cultura organizacional dentro de las empresas, dentro de las oficinas, dentro de las instituciones, para que el ser humano se dignifique desde esa parte y tiene sentido, lleve a su familia esa dignificación y esa esencia de bienestar, esa paz que te rodea en el centro laboral? ¿Qué nos decía el coronel? Nos decía, llega a la línea de producción el operador, lo maltrata el supervisor, el jefe de grupo le grita, lo humilla, le dice que no sirve, que se apure, que es un inútil, que por qué está ahí si no sirve para nada, que deje de ir al baño cuando quiere ir al baño, y sale frustrado, sale desesperado, sale inquieto y sale completamente destrozado en su autoestima, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que llega a la casa y llega ahí sí a desquitar toda su furia que no pudo con el supervisor, con el hijo, con la esposa. ¿Y qué hace el hijo? Dice, pues yo no quiero estar aquí, ¿no? O sea, y se sale. ¿Y quiénes son los responsables de criar a ese hijo? Pues la calle. Y la calle, pues sabemos que trae consecuencias nada saludables en todos los sentidos para un ser humano, sobre todo para un ser humano vulnerable en edades entre 10, 12, 13, 15 años, que lo que busca es pertenecer, que lo que busca es ser parte de esa familia, de un grupo, de encontrar una identidad propia. Entonces, yo que estoy en la industria maquiladora como médico, recibo algunos comentarios y digo, no hemos cambiado mucho desde ese entonces, y a pesar de que existe una norma muy interesante que es la 035, factores de riesgo psicosocial, pues hace poco tuve la oportunidad, lo decía en el programa anterior, de ir a un conversatorio donde me invitó la psicóloga Lucía, y fue interesante saber cómo los psicólogos mismos, expertos en salud laboral y mental, decían que hay nada más de 2 sopas. La primera es que estás tratando de cumplir nada más por cumplir, o cumples por cuidar, por proteger, y realmente esa es la esencia de esa norma, que realmente lo hagas por cuidar, y se va solita la norma a cumplirse para que pueda el trabajador sentirse realmente cuidado, pero también respetado en su esencia como ser humano. Y la otra pues es pues que llenen los documentos para que vaya el secretario del trabajo y diga que pues ahí están haciéndose las cosas como pues lo pide la ley o las normas, ¿no?
creo que es una doble moral que no tenemos que permitir que suceda, tratándose de seres humanos y sabiendo ya que la violencia en las líneas de producción, en los centros laborales, trasciende a las familias, que es la esencia, ¿verdad? Y lo hemos mencionado de toda sociedad. En el programa anterior, aprovechando el tiempo, en el programa anterior, decía que cada uno tenemos el poder de elegir y que ahorita está muy de moda usar la inteligencia artificial. No está muy de moda, ya se hizo una cultura, ¿verdad? Usar la inteligencia artificial para todo. Ya el empleado del mes, la inteligencia, ChatGPT, el empleado del mes, porque él hace todo. Ya están todos los avisos, ya puro inteligencia artificial, ya no usamos PowerPoint, ya no se usa nada que no sea inteligencia artificial. A mi gusto, a veces ya está saturado, así meten toda la información y te lo hacen en un solo cartel y ni se entiende, es una contaminación visual impresionante. Pero dentro de esto les mencionaba que se le preguntó al ChatGPT, que dentro de todas, le hizo una persona que era un crítico, no recuerdo si era un pastor cristiano, que le preguntó y le expuso que por favor usara toda su inteligencia para pensar como si fuera el demonio y qué le diría, qué haría para destruir a la raza humana y apoderarse de ella completamente, cuál sería su diálogo y por dónde entraría. Y dentro de todo, en general lo que pone él es que destruiría a la familia, que la familia, dijo, yo si fuera el demonio, yo me pondría a identificar los lazos más frágiles dentro del núcleo familiar, los empezaría a destruir, empezaría a meter todos los antivalores posibles para que desde la mujer se crea empoderada, el hombre se crea con la libertad de hacer todo lo que quiere sin tomar en cuenta la familia, los hijos tomen la libertad de decidir por sí mismos sin importarles las reglas y los valores que los padres promueven en la familia, y destruiría la familia, y con eso en automático sería como una epidemia hacia todo el mundo, en donde ya no habría manera de solucionar nada, porque sin familia, sin un núcleo familiar que te humanice, no existiría lo demás. Y yo podría libremente entrar ya como individuos a cada uno hacia su alma, que no tiene ningún reforzamiento, que es lo más importante. Eso dijo la inteligencia artificial, como ven. Y ahí está el tema. Les doy oportunidad de que lo analicen y me ayuden a participar. Jorge. Híjole, pues este tema está bien interesante y tiene muchas vertientes, doctor. Claro. Voy a empezar por la final. La inteligencia artificial pues es algo que definitivamente está tomando un lugar muy importante ya en nuestras vidas. Ahorita que estuvimos hablando de los abogados trabajan con la inteligencia artificial. Y hubiera sido bueno platicar con nuestros compañeros, el doctor Íñiguez, que también es abogado, y el doctor Jorge Gutiérrez, que también son compañeros de Juárez SAC, para que nos digan en algún momento cómo es que utilizan la inteligencia artificial, porque si lo hacen, la inteligencia artificial pues contiene ahí hasta para un caso una pregunta y les da una respuesta. Entonces seguramente ellos se apoyan en la inteligencia artificial, claro. y lo hacemos muchísimas personas, en cualquier profesión, porque todo lo podemos encontrar ahí. El tema de la inteligencia artificial es un tema que algún día debemos de tocar, porque es algo que definitivamente está en nuestra vida diaria, y no sé si ustedes se han fijado que hasta en una conversación de WhatsApp ahí hay inteligencia artificial. Y no me voy a meter en ese tema porque realmente quería decir otra cosa, pero usted lo dijo y me pareció muy interesante. Pero déjenme les platico la anécdota, que estábamos platicando familiarmente un tema y no sabíamos que habíamos activado la presencia ahí en el WhatsApp de la inteligencia artificial, y mi esposa preguntó a otra de nuestras hijas sobre un curso que quería ella tomar. Le dijo, es que mira, este curso no sé si me conviene más que porque por tal situación, y la inteligencia artificial estaba activada y contestó, le dijo, mamá, ¿te conviene este curso? Porque, y le dijo por qué le convenía a detalle. Entonces mi esposa no sabe ni yo sabía qué estaba pasando, y ella contestó otra cosa y le volvió a decir, y hasta que una de mis hijas le dijo, oye, por favor, no te estés metiendo, no es tu situación. Y hasta pide disculpas, 1000 disculpas, hasta que ustedes me lo ordenen, participo. Entonces es increíble la inteligencia artificial, lo que hemos llegado. Pero creo que ese es un tema muy interesante que quizás en algún momento debamos de tocar.
Me llamó mucho la atención, doctor, cuando usted decía sobre pues que hoy en día, ¿verdad? Las personas, en lugar de buscar una solución, en lugar de tener un diálogo, decía usted, no estamos ya acostumbrados a dialogar y resolver los problemas. Y eso es muy cierto, en estos momentos, en la actualidad, hay mucha polarización. Y la gente suele apoyar a un lado o suele apoyar el otro, ¿verdad? Entonces lo vemos inclusive ahorita hasta en un partido del Mundial. Si por decir Messi, ¿verdad? Que si fue foul o no fue foul, es increíble. Nadie busca examinar la jugada y ver si realmente era un foul. Los seguidores van a decir que es lo mejor, ¿verdad? No, bueno, estoy hablando en este caso, los seguidores van a decir que es el mejor y que es el mejor futbolista y que ellos lo aman con todo, aunque haga un foul. Y el lado contrario pues va a decir que totalmente, que todos los juegos que juega, ¿verdad? Lo benefician. Pero es muy raro que alguien se siente y analice la situación desde un punto de vista de mediación. Y eso está sucediendo mucho actualmente en la sociedad. Todos los temas son polarizados. Y que ya haya un sentimiento real de una situación para resolver un conflicto es muy difícil. Yo lo veo mucho en redes sociales. Y créanme que he opinado, le entro al conflicto desde un punto de vista de mediación, porque ese punto medio prácticamente ya no existe. La polarización está en todo y hay un grupo muy fuerte apoyando una cosa y otro grupo muy fuerte apoyando otra, sin ver cuál es realmente la solución al conflicto. Usted es una persona que es muy mediadora y busca siempre resolver conflictos, que eso es muy bueno, ya se lo había dicho porque pues yo lo he visto en su persona. Pero generalmente ya la gente no piensa así. Yo no sé qué está pasando actualmente en nuestra sociedad, que es tan difícil podernos poner de acuerdo en algo, en una solución, ¿verdad? Y que aparte nos da un crecimiento personal, ¿verdad? Porque nos permite no solamente pensar en imponer nuestras ideas, sino el de escuchar a otras personas y ver, bueno, qué piensa la otra persona. A lo mejor yo no tengo la razón, ¿verdad? A lo mejor pues sí es cierto lo que me estás diciendo. O simplemente porque te permite resolver conflictos y tener un aprendizaje de ese conflicto que te permita manejarlo de una mejor manera en la siguiente situación. Entonces yo sí creo mucho en eso que usted dice sobre el diálogo, que es muy importante establecer un diálogo y buscar una solución de un conflicto de una manera mediadora y que, vamos, no solamente imponer nuestras ideas, ¿verdad? En cuanto a lo que usted platicó en eso, doctor. Sí, yo lo interrumpo brevemente para que dar la palabra a los demás. Creo que la respuesta sería la siguiente: cuando otra persona no sabe dialogar y cuando tiene intereses muy interiores marcados, es difícil llegar a un diálogo con esa persona. Es casi imposible tener un acuerdo con esa persona porque ya sabe esa persona hacia dónde va y qué es lo que está buscando. El tema es que a veces yo he observado que cuando tú tratas de dialogar con alguien y que dices, bueno, discúlpeme, si es cierto, me equivoqué y creo que tenemos que hacer las cosas así. Sí, pero es que las cosas se hacen de esta manera y tú dices, bueno, sí, tienes razón, ¿verdad? Pero bueno, podemos llegar a un punto de acuerdo, intermedio, etcétera. Y esa persona de pronto se ve como frágil en cierto punto, y creo que yo he llegado a esa conclusión de que el autoestima influye mucho. Cuando tú sientes que tienes poder en un puesto y tu autoestima es baja, cuidado, porque tomas decisiones estúpidas, pero de las peores, porque dices, no tengo yo la capacidad de coordinar o de mejorar la relación con un equipo o con mi gente de trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo estoy pensando en siempre tener la razón en el tema del empoderamiento, porque yo estoy ahí y yo soy el que digo, dictamino y mando y ordeno. Pasa con los padres de familia también, o pasa simplemente en la sociedad cuando tú dices, no, pues yo estoy aquí en la colonia y yo pongo el ruido, ¿verdad? Y a mí no me importan los demás, porque pues yo así soy. Entonces el tema en el diálogo tiene mucho que ver, a mi ver, con el autoestima de la persona. Si una persona tiene baja autoestima y de pronto le dan una categoría, un puesto de líder o de aparentemente jefe, pues cambia, ¿verdad? Dice, no, pues de aquí soy, y empieza a sacar lo peor de sí mismo para seguir sintiéndose muy bien. Sabemos que el cerebro se compone de neurotransmisores
que son verdaderas sustancias químicas que nos alteran nuestra conducta y que nos hacen sentir que estamos realmente ocupando un lugar importante y que no lo queremos soltar, ¿verdad? Entonces creo que el diálogo es una cosa, pero también la esencia de la persona influye mucho. Numa. A mí ahorita lo que me llamó la atención fue lo de la pregunta a la inteligencia artificial. La destrucción de la familia, pues la familia es la base de la sociedad. Eso pues desde chiquitos, bueno, nosotros a nuestras generaciones nos tocó pues esa premisa, esa Claro. cosa. Y sí es algo muy importante cuidar, bueno, nosotros los que somos papás, ir cuidando nuestros hijos, todo, la familia, el entorno. No es nada fácil. No será difícil, es un poco complicado, uno lo complica hasta donde quiera llegar, pero sí hay muchos factores externos que influyen, bombardean por todo, ya sea la televisión, redes sociales, la inteligencia artificial, a veces pues, la utilizan con otros fines, y ir no blindando, sino ir guiando, y uno también asumir la responsabilidad de ir fomentando los valores familiares para crear una mejor sociedad. De ahí parte todo. Fíjate, yo creo que al menos desde mi punto de vista, el punto medular que tocaste ahorita, pues es la falta de diálogo. Y lamentablemente, como sociedad, hemos venido perdiendo la capacidad de dialogar. Y la hemos perdido porque las nuevas generaciones, y a lo mejor hasta nosotros mismos, con el uso de las nuevas tecnologías, con el abuso de estar siempre conectados y viendo todas las opciones que tenemos de las redes sociales, ya no existe pues esa naturalidad de estar dialogando entre nosotros. O sea, ya no lo hacemos cara a cara, lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales, a través de los chats, a través de la inteligencia artificial, incluso hasta cambiamos nuestra imagen. O sea, porque ya no nos conocemos. Yo te mando una imagen y a lo mejor medio la compongo, ¿verdad? No me gusta esto de mí, y tampoco, y entonces la realidad es que estamos entrando en una época en que el ser humano está cada día más solo. Hay estudios donde hay jóvenes que nunca salen de su cuarto. Ahí trabajan, home office, ahí les llevan el mandado, nunca se quitan el pijama, tienen 50,000 amigos, no conocen a uno solo, no salen a un parque, no corren, no dialogan, no interactúan. Entonces eso es muy peligroso. Yo creo que el hombre es gregario, que el hombre es social, que el hombre necesita relacionarse. Usted como doctor sabe que hay funciones químicas cerebrales nada más en el estar dialogando una persona con otra, estar percibiendo los movimientos corporales, el tono de voz. No nomás es la palabra y el lenguaje, es todo un conjunto de cosas en la comunicación que nos hace ser realmente humanos. Entonces, si todos esos factores los quitamos y queremos dialogar a través de un chat que es totalmente impersonal y nos metemos una discusión, pues no hay ningún contacto. Entonces puede haber ofensas, puede haber malos argumentos, puede haber
toda una bola de cosas, engaños, fraudes, manipulaciones, y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás a través de este ruido tan intenso que tenemos a través de las redes sociales. Ese es un punto. Y el otro punto es que vivimos a una gran velocidad. O sea, la vida moderna, actual, sobre todo en las grandes ciudades, nos lleva a una velocidad tremenda de hacer una cosa, otra, broncas, los servicios, el jale, la tarea, el exceso de producción, la hora extra, las presiones del jefe. Entonces, todo ese ruido nos aleja de una función fundamental que tenemos los seres humanos. Necesitamos hacer un alto, estar en paz, meditar, encontrarnos con nosotros mismos, viajar hasta el interior, saber quiénes somos, qué queremos, cuáles son nuestras prioridades, no cuál es lo urgente, no cuál es lo que necesita la empresa, qué es lo que necesito yo. Porque si no tenemos eso, entonces ¿cómo le vas a dar a tu familia, a tus hijos, a tus amigos? ¿Cómo les vas a dar lo mejor que tienes? Pues si ni siquiera sabes que lo tienes. Entonces nunca puedes dar algo que tú no lo tienes primero. O sea, no puedes dar afecto, no puedes dar amistad, no puedes dar amor. Pues si tú no te quieres a ti mismo, no te valoras, la autoestima la tienes baja, te vale madre tu persona. Entonces, ¿cómo quieres impactar positivamente en los demás? No se puede. Entonces, un último comentario para cerrar, porque Tomás me dice que Y es hora. el tiempo se nos acabó. No, pues a todos nuestros oyentes que realmente piensen a detalle qué es lo que necesitan en su vida, como acaba de decir el ingeniero Barraza. Si no tenemos algo, no lo podemos dar a los demás. Si no tenemos coherencia, no tenemos armonía, no tenemos amor propio, no podemos llegar a un trabajo y sonreír. Yo sigo en la misma, me encuentro gente de mi trabajo de frente y no me voltea a ver y no me saluda, y yo volteo y me quedo con la sonrisa y digo, ¿de qué se trata, verdad? O sea, seamos cordiales, pero sobre todo seamos humanos. Necesitamos eso para que la sociedad cambie. Si no, ¿qué le pides a los políticos, al presidente, si tú no puedes ser algo mejor para la sociedad, para nuestra ciudad? Numa, un último comentario. Pues nomás agradecerles a ustedes la compañía, a los radioescuchas, y hay que, entrados en el tema fortalecer nuestras familias. Ok, Claro. Jorge. Yo nada más, como lo dijo el ingeniero Barraza, ¿verdad? Cuidar ese uso de las redes sociales y de todos estos medios tecnológicos. Recuerden que la vida no está en este aparatito, ¿verdad? Este aparato es muy eficaz, el teléfono, las computadoras, pero la vida está allá afuera. Y hay que salir, enfrentarla, gozarla, vivirla todos los días, enfrentarla y aprender de ella. Entonces, pues vamos quitándonos esta coraza que tenemos tan fuerte, bastantes personas, y vamos a salir y vivir ahí la vida ahí afuera, que ahí es donde está Ingeniero Barras. Bueno, pues Calle del Ejido 4260, Fraccionamiento Los Nogales, Ciudad Juárez.